Gracias por estar ahí. Dios le bendiga a nuestros amigos de Facebook que nos siguen domingo a domingo. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, llegando a todas partes del mundo. Gracias por permitirnos entrar en su casa con la palabra y con el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Dios, para que haya salvación, restauración, sanidad, milagros, y supla el Señor cada necesidad que haya en cualquier parte del mundo y donde quiera que se pueda estar escuchando esta palabra. Y antes de empezar, quería leer algunos pedidos de oración que nos habían enviado y me pidieron que los compartiera, y creo que es muy importante poder compartirlos para que todos nosotros estemos siempre orando y pidiéndole a Dios que supla las necesidades. Algunos de los pedidos de oración. Leonardo de Libertad, Paraguay, oración por reconciliación y salud. Musiel de Bilbao, España, oración porque quiero aceptar al Señor y salir positivo del Alzheimer. Jenny de Arcia, Chile, Appleton, Wisconsin, oración por úlceras en el estómago. Osvaldo de Atlanta, Georgia, oración por cáncer de garganta. David de San José, Costa Rica, Centroamérica. Julieta del Paso, Texas, oración por úlceras en las piernas. Ari de Cienfuegos, Cuba, oración por reconciliación y salud. De Santiago, República Dominicana, oración por liberación, drogas y alcohol. Martita de Río Grande del Sur, Brasil, oración por reconciliación y salud. Minerva de Guanajuato, México, oración por reconciliación. Claribel de Filadelfia, oración por cáncer de garganta. Patricia de Pernambuco, Brasil, oración por úlceras de estómago. Lourdes de Moca, por oración por depresión severa y ataque de pánico. Gustavo de Mariño, Colombia, oración porque quiero aceptar al Señor. Juan de Humacao, oración por reconciliación. Gloria de Boston, oración por depresión severa y ataque de pánico. Amanda de Cali, Colombia, oración por cáncer de esófago. Maruja de Buenos Aires, Argentina, oración por cáncer de mamas. Lisa de Chicago, oración por depresión severa. Ángeles de Cali, Colombia, oración por reconcilio. Margarita de Arica, Chile, oración por úlceras estomacales y reconciliación. Cassandra de Belice, oración por reconciliación y salud. Josiel de Oporto, Portugal, oración por depresión severa y ataque de pánico. Benjamín de Burdeos, Francia, oración por trasplante de rodilla. Joseph de Dublín, Irlanda, oración por distrofia muscular. Ulises de Eleche, España, oración por depresión severa y ansiedad. Benny de Monterrey, México, oración por depresión severa. Virginia de Winter Park, oración por ataques epilépticos. Petra de Isla Margarita, Venezuela, oración por reconciliación y salud. Shamil de Libertad, Paraguay, oración por depresión y ataque de ansiedad. Leo de Toronto, Canadá, oración por cáncer de garganta. María Julia de Ay Bonito, oración por infección de riñones. Juan Alberto de Maracaibo, Venezuela, oración por ataque de corazón. Lupita de Bremen, Alemania, oración por insomnio. Y así fueron los 109 mensajes, parte de lo que se recibió esta madrugada. Necesidad de oración, necesidad de reconciliación, necesidad de sanidad, de milagros. Y me llama la atención, muchas personas piden por ataque de ansiedad y ataque de pánico. Sin duda es necesario que conozcan a Cristo, y les hablo a los que están pidiendo oración. Sin duda es necesario que conozcan a Jesucristo, así como nosotros un día lo hicimos. Y el Señor, por infinita misericordia y amor, nos sacó de eso. Pero es necesario tomar la determinación, así que si toda la iglesia me acompaña a orar, se pone de pie y estaremos orando por estos pocos pedidos de oración que nos pudieron mandar, pues son muchísimos más. Pero pongamos cada oración en las manos del Señor para que Dios abra lo que sea necesario y obre conforme a su voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo tú mejor que nosotros las necesidades que hay en todas partes del mundo, en todos los países, en todas las regiones, oramos, Señor, Dios mío, por cada oración, por cada pedido, los que nos han llegado y aquellos que no pudieron llegar, Señor. Oramos para que tu mano de provisión, de misericordia, de amor, de sanidad, de milagros, de restauración, esté sobre cada necesitado. Señor, tú sin duda conoces mucho mejor que nosotros la necesidad de cada uno de aquellos que pide oración, Dios. Señor, aquellos que están con cáncer, que tienen ataques de pánico, que tienen problemas de epilepsia, que tienen diferentes enfermedades, no solamente físicas, sino espirituales, Señor. Que tu poder y tu amor y tu misericordia lleve liberación, sanidad, milagros, restauración. Muchas personas han pedido reconciliarse contigo
Este es el momento donde de ellos depende hacerlo, abrir su corazón nuevamente y volver a aceptarte como Señor y Salvador. Y esta es nuestra oración para que ellos tomen esa determinación y decisión de hacerlo, Dios mío, para que dejen el mundo, Dios mío, tengan la determinación de dejar el mundo y se vuelvan completamente a ti. Su corazón se vuelva del todo, de un 100% a ti, Dios mío. Oramos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo hagas. No te lo imponemos, solamente clamamos a ti para que conforme tu voluntad y tu tiempo sean respondidas cada oración que a través de las redes fueron hechas, Señor. Lo ponemos todo delante de tu altar y confiamos en que tú, Señor, sin duda, dentro de no mucho tiempo, responderás y tendremos testimonios poderosos para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es un día especial. Amén. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Sino la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús es un evento poderoso en la historia. Marca un antes y un después. El sacrificio perfecto, Él fue a la muerte allí, a la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitó. Y esto es lo que celebramos nosotros. Y juntamente con Él también espiritualmente resucitamos nosotros, vinimos a vida, habiendo estado muertos en delitos y pecados, por la misericordia de Dios Padre, en la resurrección de su Hijo, nosotros también vinimos a vida y vida en abundancia y vida eterna. Pues de esto se trata. El estar hoy aquí significa que el Señor fue al sacrificio por nosotros, para que tengamos sanidad, para que seamos bendecidos, restaurados en nuestra relación con Dios Padre. Acuérdese que éramos hijos del pecado, hijos de ira. Así fuimos concebidos. Y la maldad está en el mundo y nacemos en maldad. Hasta que un buen día alguien nos presenta a Jesucristo, o alguien nos habla y hacemos nuestra oración de fe y aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y de esto se trata el centro de la predicación del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesús. De hecho, la confesión de fe del apóstol Pablo en el epístola de los Romanos, él dice algo bien sencillo. Si confesares de todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y ha resucitado y resucitó al tercer día, entonces serás salvo. Esa es su oración de fe. Y la oración de fe es importante porque es cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y lo hacemos a Él, no parte de nosotros, sino el todo en nosotros. Nuestro corazón no es a medias para Jesús. Nuestro corazón no está compartido con las dificultades, con el pasado, con las cosas críticas, sino que nuestro corazón debe ser completamente lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia de nuestro Señor. Y la oración de Pablo es importante porque en esa oración la importancia que le da a la resurrección de Cristo. Si confesares de todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y murió y resucitó al tercer día, serás salvo. Mire qué tremendo la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto no es solamente un evento y ya, y después podemos disfrutar y con las cuestiones, con lo que se vive y con la fiesta de Pascua y todo eso que conocemos hoy actualmente en el mundo. Sino que esto es mucho más importante de lo que creemos. Esto es mucho más importante de lo que siquiera podemos imaginar. De hecho, es parte del plan perfecto de Dios. No para salvación de los ángeles, sino para salvación de nosotros, los hijos de Dios. Habíamos nacido en pecado, pero fuimos perdonados. Hicimos nuestra oración de fe y nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos perdonados. Y en la resurrección de Jesucristo, vinimos también nosotros a vida nueva, a vida eterna. Vinimos nosotros también aspirando a esa promesa de salvación y vida eterna. Esa promesa de una eterna alabanza y adoración eterna en los cielos. Porque a eso apuntamos. A eso apunta el Evangelio, a eso apunta el sentido de la iglesia. A que todos tengamos esa chance, esa oportunidad como la tuvimos, pero también lo otro depende de nosotros y de mantenernos en las cuestiones del reino, haciendo la voluntad de Dios, peleando todos los días para morir al pecado, a la tentación, seguir avanzando conforme los lineamientos de Jesucristo, avanzando según la voluntad de Dios y haciendo lo que a Dios le agrada, que nuestro corazón no sea grato a los hombres porque le agradarlo, sino nuestro corazón sea grato a Dios, agradable a Dios por sobre todas las cosas. Mire, y ahí en Apocalipsis capítulo 1, Jesús le dice a Juan algo bien simple. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestros pecados nos condenan, pero Jesucristo tiene la llave, entre comillas, maestra de lo que trae salvación a nuestra vida. Si pusiéramos nuestros pecados o nuestra vida y nuestra muerte en nuestras manos, sin duda estaríamos siendo condenados al infierno, y no hay otra. Ya estuvimos allí con nuestra vida en nuestras manos y así nos fue, hasta que conocimos a Jesucristo. Pero, sin embargo, si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, no debemos temer ni siquiera de la muerte, ni siquiera del infierno, porque Él tiene la llave de ambos. Y nos ha dado a nosotros promesa, y esa promesa se cumple y se cumplirá de vida eterna. No tenemos por qué temer al pecado. Fuimos condenados y acusados por el pecado. El adversario lo único que sabía hacer era apuntar su dedo en nuestra contra, juzgarnos, condenarnos, hasta que conocimos a Jesucristo. Y en su resurrección tuvimos el perdón de nuestros pecados. Tuvimos redención, fuimos comprados a precio de sangre. Este va a ser un mensaje evangelístico. Ustedes ya lo conocen, pero siempre es bueno repasar qué es la resurrección, qué significa. Puede venir a resurrección nuestros sueños, nuestros anhelos, aquello que ha quedado allá en el baúl del recuerdo y ya no los incluimos en nuestras oraciones. Bueno, eso dependerá de cada uno. Y durante el mensaje, sin duda, Dios va a poner en su corazón eso. Pues aproveche y pida al Señor que le traiga nuevamente. Pero no se olvide que la resurrección, lo que es espiritual, es esa posibilidad, esa chance que Dios nos da a través de Jesucristo para que tengamos vida eterna, para que seamos perdonados de nuestros pecados. Él fue crucificado y allí llevó nuestro castigo. El precio de la muerte que nos correspondía pagar a nosotros lo llevó Él y lo clavó allí en la cruz del Calvario. Después, durante esos 3 días, no hubo batalla, no hubo lucha, porque quien lucha va por la victoria. Jesús descendió ya victorioso, subió con la victoria, en la misma victoria. No hubo batalla, hubo silencio. Tal vez el firmamento hacía silencio, las estrellas ni siquiera se movían, ni el sol ni la luna. A ver qué pasaba, pero ya sabía que había victoria. Jesús estaba arrebatando las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Ya traía en eso nuestra libertad, la libertad de nuestros pecados. Ya había condenado nuestra condenación. Ya había quedado plasmado allí de que el dedo acusador en nuestra contra ya no estaría más, a menos que no hiciésemos nuestra oración de fe. E hicimos nuestra oración de fe y conocimos a Jesucristo. Y Él es el que vive dentro de nosotros. Y pudimos entender entonces de que ahí ya éramos libres de la esclavitud del pecado. Si quiere serlo, lo puede ser. No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Pero Jesucristo hizo ese sacrificio para hacernos libres del pecado, libre de la condenación, libre del dedo acusador, libre de la esclavitud del pecado. Esa fue la obra redentora de Jesucristo. Conocemos que así fue. Y el apóstol Pablo lo pone en su oración de fe, como dijimos ahora, su proclama de fe para ser salvo. Y así se lo dijo Jesucristo a Juan en Apocalipsis capítulo 1. No temas, yo soy el primero y el último. El que está vivo, el que murió, pero el que vivió y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo en mi mano la llave de la muerte y del Hades. Esto es una declaración poderosa de que para nosotros hay libertad del pecado. Hay libertad de la esclavitud. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ese dedo acusador que nos tenía mal traer, nos hacía perder el sueño. Y parece que cuando el otro día que nos levantábamos, anhelábamos entrar en el pecado. Porque eso nos llamaba. ¿Sabe qué? Jesucristo en esa obra redentora rompió todo lazo al pecado, quebrantó todo aquello que nos era contrario, lo que estaba en nuestra contra. El acta de decreto que nos era contrario, Él la clavó allí en la cruz del Calvario trayendo libertad a nosotros. Pero eso fue consumado al tercer día, a la resurrección, un día como hoy, simbólicamente. Eso fue consumado en la resurrección de Jesús. Todo esto toda esa obra se consumó cuando Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el sepulcro no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y no había poder en la muerte que podía detenerlo allí. Sino que Él ya bajó victorioso y de la misma forma subió en victoria, trayendo consigo nuestra libertad y trayendo a nosotros, resucitándonos a nosotros juntamente con Él. Nos dio vida y nos dio esperanza de vida. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección de Jesús? Y aquí quiero apuntar a 4 puntos.
¿Hay beneficios en la resurrección de Jesús? Claro, obviamente que hay. Si no, para nosotros el Evangelio hubiese sido en vano, no podíamos haber creído en la salvación de nuestra alma, ni en el perdón de nuestros pecados. ¿Hay beneficio en la resurrección? Claro, si no, seguiríamos tan perdidos como al principio. Pero claro que hay beneficios en la resurrección. Y el primero de ellos, la resurrección de Jesús nos beneficia en ser justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y justificación significa prueba de la justicia de alguien. Por causa de los pecados nuestros, la humanidad está apartada de Dios. El que no conoce a Cristo es enemigo de Dios. Y si está de un lado o se está de otro, el que decide no es Dios, somos nosotros. Nosotros decidimos estar de un lado o de otro. Y antes de conocer a Dios, antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón, nacimos en maldad, fuimos concebidos en pecado. Éramos hijos de ira, dice la Escritura. Y así fuimos nacidos, y así nacimos, y así nos criamos, y así seguimos nuestra vida, hasta que un buen día llegó ese día que hicimos nuestra oración de fe. Y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Muchos de nosotros hicimos muchas oraciones solamente, o en realidad confesamos muchas veces nuestra fe, solamente para quedar bien con las personas, con la familia. Pero hasta que llegó el día donde ya no había salida y dijimos, este va a ser nuestro día donde vamos a hacer nuestra oración de fe de corazón. Y fue el día que lo hicimos. Y ese día empezamos a vivir una vida diferente. Y fuimos justificados a través de la resurrección de Jesucristo. Ahí está nuestra justificación. Jesucristo es nuestra justificación delante de Dios. Vivíamos en pecado y de hecho la humanidad está apartada de Dios justamente por el pecado. Pero Jesucristo en su muerte y resurrección nos justificó a nosotros delante de Dios y delante de Dios somos justos. Y el adversario nos ve justos a través de la sangre de Jesucristo. Y todo esto pudo ser posible no solamente en su muerte, sino en la resurrección. Por tanto, en la resurrección hubo justificación de nuestra vida. Fuimos justificados por el Señor Jesucristo. Vinimos a nueva vida, nos dio la oportunidad que tal vez nunca nadie nos podía haber dado. Ni asociación civil, ni compañías limitadas, ni sociedad anónima, ni nuestros buenos compañeros nos podían haber dado la oportunidad de ser salvos como solamente Jesucristo nos da. ¿Y quién puede justificar nuestros pecados delante de Dios? Nuestros compañeros, nuestros amigos, sus compañeros de trabajo. Solamente Jesucristo a través de su obra redentora, que fue su muerte y su posterior resurrección. Ahí fuimos justificados. Y ahí nuestro castigo fue llevado a la muerte de Jesucristo. Jesucristo llevó nuestro castigo en su muerte. Y en su resurrección trajo libertad y fue acepto delante de Dios. Ese sacrificio fue aceptado delante de Dios. Porque en esa resurrección fuimos justificados. Somos justos. Y esto significa que cuando el Señor nos mira, cuando Dios nos mira, no ve nuestra pecaminosidad, sino que ve la justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Mire qué Dios bueno tenemos. Que a pesar de cometer errores todos los días, a pesar de caer en pecado todos los días, con pensamiento, con acciones, con reacciones, igualmente Dios insiste en vernos justos y no pecadores. Solamente por amor a sí mismo. Solamente porque Él sabe que la obra de su Hijo Jesucristo fue esa obra redentora que nos justificó delante de Él. Fue esa obra perfecta y última y única para que podamos tener libertad y ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Podíamos haber seguido allí? Sí, podíamos haber seguido. Pero eso nos hubiera traído mayor consecuencia de la que nos trajo, sí estamos de acuerdo. Pero todos, al que más, al que menos, un día u otro les llegó su momento de decir, Señor Jesús, abro mi corazón y te acepto como mi Dios y mi Salvador. Y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. Y a partir de ese día empezó una nueva etapa en nosotros. Una etapa de justificación, pero también una etapa de salvación, una etapa de vida eterna, una etapa donde esa última y gran promesa de vida eterna, de estar allí en el trono de la gracia adorando a nuestro Dios. Y no es a futuro, esto empezó aquí en la tierra. Cuando tomó la decisión de aceptar a Jesucristo, empezó su camino a la vida eterna. Empezó nuestro camino a la vida eterna. De nosotros depende seguir caminando, seguir transitando hasta que podamos alcanzar esa gran promesa de estar en eterna alabanza con nuestro Dios. Allí ya no habrá, dice la Escritura, ni llanto, ni dolor, ni angustia, porque las primeras cosas pasaron. Allí ha pasado todo.
El cielo y la tierra, allí los primeros ya habrán pasado y allí tendremos otra cosa. Allí vamos a disfrutar y quiere el Señor, y es mi oración, que todo lo hagamos juntos. Disfrutar de eterna alabanza. Y allí estaremos con todos los ancianos arrojando nuestras coronas delante de Dios, del Rey de Reyes, adorando a nuestro Dios eternamente, sin preocuparnos por nuestras deudas, por las dificultades, por las enfermedades, por los pedidos de oración. Estaremos allí en eterna alabanza y allí estaremos disfrutando y reinando por 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su resurrección fuimos justificados. Allí fuimos justificados. Ese es el primer beneficio de la resurrección. Ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Número 2. La resurrección de Jesús nos beneficia en estar unidos con Él. Romanos 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De la misma forma que Dios resucitó al Señor de entre los muertos, de esa misma forma andamos nosotros en vida nueva. Cuando creemos en Jesús, somos unidos con Él a través de la fe. Y la unión con Cristo significa que cuando Dios nos ve justos, no nos ve pecadores, nos ve santificados a través de su Espíritu. De la misma forma que una pareja se casa y lo del esposo pasa a ser del esposo y viceversa, es de la misma manera que nosotros y Jesús estamos unidos. Porque por su resurrección pasamos a ser uno solo. Pasamos a ser uno solo con Dios, uno solo con el Señor. Pasamos a integrar la familia de Dios. Cuando tomamos esa decisión, ya no éramos errantes ni extraños, sino que fuimos adoptados como hijos de Dios. No bastardos, sino hijos de Dios, coherederos de la gracia. El mismo Señor nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar que las virtudes de aquel que nos sacó de oscuridad y nos trajo a su luz admirable. ¿Qué significa esto? Que hacemos la obra de Jesucristo aquí en la tierra, porque somos uno con Él. Y nos ha sellado con su Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahora en el próximo punto. Pero esto significa que ya no estamos apartados de la gracia. No estamos apartados de esa intimidad con Dios. No estamos apartados como cuando nacimos en pecado, sino que el estar unidos a Jesucristo nos hace partícipe de la familia del reino, nos hace uno con el Señor. Y ya no caminamos solos, sino que el Señor camina con nosotros. Y ya nuestras batallas no están para pelearlas solos, sino que es el Señor que se encarga de ellas. Ya nuestras victorias no están en nuestro esfuerzo, sino en su promesa, en su palabra. Porque Él nos llama mucho más que vencedores. Y esto se trata mucho más de cualquier batalla que usted pueda ganar. Es mucho más que eso. No solamente nos da la victoria, sino nos hace gozarnos en la victoria. Y tener la esperanza de que aunque se presenten mayores batallas, igualmente así vamos a seguir venciendo todas ellas, no por nuestra fuerza o por nuestra experiencia, sino por el amor y por la misericordia de nuestro Dios. No me diga que usted no ha pasado por batallas que tal vez no las quiera ni nombrar. No me diga que no haya tenido pruebas, dificultades, cosas que tal vez no sabía superarla. Pero piense, está aquí. ¿Y por qué está aquí? Porque venció. ¿Y por qué venció? Porque Jesucristo está con usted. ¿Y por qué está con usted? Porque Dios Padre lo trajo resurrección de vida para que tengamos nosotros victoria. En todo lo que pueda presentarse, en todo lo que venga delante de nosotros, somos victoriosos. No porque lo merecíamos. No porque no merecíamos absolutamente nada, pero igualmente así Jesucristo trajo libertad a nuestra vida y con Él nos hizo uno solo. Somos uno con Jesucristo, coherederos de la gracia, coherederos del reino. Él dijo en una de las, allí en Apocalipsis, a una de las iglesias, de los mensajes: el que tenga oídos, oiga para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, reinará las naciones conmigo como yo estoy reinando, y lo hará con vara de hierro. Reinará juntamente conmigo, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que no es Él por allá y nosotros por acá. Somos uno con Él. Y este vino a través de la resurrección de Jesucristo. Nos dio unidad, unión con Él.
y nos hizo acercar al Padre. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el único que tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo y allí ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pues en esa muerte de Jesucristo y resurrección, eso se rompió. Ese velo que había entre nosotros y Dios se partió al medio, se rasgó al medio y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Usted cuando necesite oración, no espere que el pastor ore. Usted tiene la misma puerta abierta, el mismo acceso abierto para entrar a la presencia de Dios y orar por usted mismo. Pide oración si necesita, pero no se olvide que tiene la misma entrada libre a la presencia de Dios para poder orar, clamar y llorar en su presencia. Y va a ver los beneficios de estar allí. Verá la bendición de Dios y la respuesta a sus oraciones. No, pero si no es el pastor que ora. No, usted no espere por el pastor, ni por la pastora. Usted ore por sí mismo. Quiere pesca, entonces pesque. Quiere provisión, aprendió a pescar, pues tire su anzuelo y vaya. Y hágalo. Tienen la misma posibilidad de entrar allí al lugar santísimo. Porque ya no hay velo que solamente el sacerdote pueda pasarlo. El sacerdote por excelencia, Jesucristo, fue el que rompió ese velo y nos dio libre acceso a la presencia. Y nos hizo uno con Él. Y pudimos entrar a la presencia del Padre. Por eso cuando usted empieza a orar, empieza a llorar y empieza a sentir cosas que no puede entender, y es la presencia de Dios en su vida, porque tiene libertad para entrar allí y estar allí, darle gloria a nuestro Dios. Somos uno con Jesucristo. La resurrección de Jesús trajo unión entre Él y nosotros. Número 3. ¿Está ahí todavía? Número 3, la resurrección de Jesús nos beneficia en que hemos recibido el Espíritu Santo. Nos da beneficio de haber recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa aquí también. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó lo prometido, el Espíritu Santo, para continuar trabajando en nosotros aquí en la tierra. La obra de Jesús continúa a través de sus discípulos y somos nosotros, esos discípulos. No solamente, no porque tengamos el poder para poder predicar, sino porque el Espíritu Santo nos ha dado poder. Nos ha revestido el sello de Dios sobre nuestra vida, es el Espíritu Santo. Y después que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, envió el Consolador como lo había prometido. No hubo envío de Espíritu Santo hasta tanto no hubiese resucitado. Miren la importancia de esa resurrección. Que Él le había dicho a los discípulos, yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Consolador. Ustedes no van a estar solos, muchachos. Ustedes van a estar acompañados y muy bien acompañados. Pero es necesario que la obra aquí en la tierra sea perfecta y se termine para que eso pueda suceder. Y lo hizo. Y eso me da pie para decirle que cada promesa que Dios ha hecho sobre su vida puede demorar un día, 3 días, un par de semanas, 6 meses, un año. Pero Dios va a cumplir esa promesa. De la misma forma que Él dijo, es necesario que yo pase todo esto aquí en la tierra porque cuando me vaya enviaré el Consolador. Y demoró unos días. Pasaron los días que tuvieron que pasar y fue el cumplimiento de esos días y de esa promesa. Pero cuando resucitó, cuando vino a vida y fue ascendido al cielo, lo primero que hizo fue, les envío el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo a nosotros nos da poder, convicción, autoridad, coraje, sabiduría para seguir la obra redentora de Jesucristo aquí en la tierra. Porque no predicamos a Pablo, no predicamos al pastor Fabio, no predicamos a Maranata, predicamos el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Eso es lo que predicamos aquí en la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo sino darnos coraje para hacerlo? ¿Cuántos de ustedes se han metido en lugares que nunca pensaron entrar o meterse para predicar la palabra? ¿Cuántos de ustedes le han hablado a personas que toda la vida dijeron, qué vecino bien complicado este? Pero Dios le dio a través del Espíritu Santo el coraje y el momento indicado para que usted vaya y le lleve el mensaje. Y lo hizo. Si el vecino lo aceptó no es su problema, pero usted hizo lo que tenía que hacer. ¿Y eso quién fue que lo hizo? ¿La suerte, la providencia, el instinto? No, el Espíritu Santo. Esa promesa hecha carne en nosotros.
para que seamos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso implica a sus vecinos. Lo último de la tierra, aquel vecino que nadie lo quiere visitar ni nadie lo quiere saludar. También Él está en lo último de la tierra. Y nosotros, usted y yo, tenemos lo necesario para ir, visitarlo y presentarle a Jesucristo. Presentarle el Evangelio de Salvación. Hablar de que hay esperanza, de que se puede vivir después de esta vida. De que se puede salir adelante, que se puede dejar la adicción, que se puede restaurar la familia, el matrimonio, que los hijos pueden volver al corazón de los padres. ¡Claro que se puede! Dios nos ha dado poder a través del Espíritu Santo. Y eso vino a través de la resurrección de Jesucristo. Cuando Él envió ese Consolador. Él envió ese poder, esa dinamita sobre cada uno de nosotros. Y lo dijo ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo? Sino cuando dijo, Señor, te acepto como mi Dios y mi Salvador. Y abro mi corazón y te pido que entres y llenes mi corazón. Y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. En ese momento, instantáneamente, el Espíritu Santo vino sobre su vida. Y es el Espíritu Santo que le da convencimiento y convicción de pecado. Y es el Espíritu Santo que le dice, quiero que vaya por aquí, aunque te parezca complicado, pues es el camino correcto. Y es el Espíritu Santo que le hace no ir por donde usted piensa que tiene que ir, porque allí habrá dificultades. Y es el Espíritu Santo que le dice, quiero que hagas esto, porque está bien. Pero también es el Espíritu Santo que le dice, por favor, no lo hagas, porque está mal. Es el Espíritu Santo, como leí el otro día, que le hace hablar en lenguas y predicar y ganar multitudes, pero también es el mismo Espíritu Santo que le hace humillarse, pedirse perdón y reconocer sus faltas. Es el mismo Espíritu Santo. Sería bueno que el Espíritu Santo nos hiciera solamente ganar multitudes y dar convicción y poder, pero también nos hace ver a nosotros mismos y reconocer nuestros errores si es necesario y pedir perdón si es necesario. Ese es el Espíritu Santo. El poder no solamente aplica a las cosas macros, a las cosas grandes, a la sanidad de los enfermos, a los milagros, sino que aplica también a la sanidad del corazón. El poder también aplica a pedir perdón aunque usted no haya tenido la culpa. El Espíritu Santo aplica el poder también de hacer cosas que tal vez usted nunca quiso hacer. Pero ¿cómo voy a ir allá, pastor? Si siempre fui rechazado. Ellos que se manejen y si tienen que ir al infierno, pues que se vayan. Eso sería fácil. O por lo menos es lo común. Pero el Espíritu Santo es para nada común. Y si Él está en nosotros, tampoco tenemos que ser comunes. Tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo diga. Lo que el Espíritu Santo nos mande. Ir donde quiera que vaya. Hacer lo que Él quiera que se haga. Decir lo que haya que decir. Y proceder de la forma que Él quiere que cada uno proceda. Ese es el Espíritu Santo. Sería bueno tener el Espíritu Santo solo para cosas grandes. Pero no se olvide que también en nuestro interior, borrar cuestiones del pasado, perdonar a nuestros ofensores, orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos ultrajan. Eso también es obra del Espíritu Santo. Hay personas que todavía están en su orgullo, decir, yo no voy a perdonar porque lo tengo acá y no lo paso y no lo soporto. Pues usted esté siendo selectivo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está diciendo, te di poder y sé que vas a vencer al que lo tenés acá, pero quiero que vayas y le pidas perdón. No, ahí no aplica el Espíritu Santo. Pues sepa que la resurrección de Jesucristo fue para enviarnos el Espíritu Santo también para eso. Para las cosas mayores, grandes, hiper, mega, archi bendecidas. Pero las cosas pequeñas, la sanidad del corazón, la sanidad del alma, el pedir perdón, reconozco mi error. Eso también lo hace el Espíritu Santo. ¿Está ahí? Amén. Eso también lo hace el Espíritu Santo. Bueno, veo caras largas, cosas ahí. Pero bueno, son uno de los beneficios de la resurrección de Jesucristo. Nos dio el Espíritu Santo. Y si ese mismo Espíritu Santo ahí está poniendo en tu corazón, quiero que cuando salga de aquí vaya y le pidas perdón a tu hermano. Y aunque te cuestiones y te digas, pero yo no tuve la culpa, pues no importa. La obra del Espíritu Santo es perfecta. Quiero que vayas allí y hagas lo que tengas que hacer. Y aunque a quien le pidas perdón muestre que fuiste tú el error, te rechace, tranquilo. Venís en victoria porque te moviste conforme al Espíritu Santo. Fuiste y viniste conforme al Espíritu Santo. Si fuera a agradar al hombre, me dice no y le pego uno y lo acuesto y se termina el problema.
Pero como vamos a agradar a Dios, cuando no basta una, hay que poner la otra. ¿Seguimos ahí todavía? Número 4. Y quiero que escuche esto. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, todos los hombres, genérico, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese es Jesucristo. El que juzgará el mundo es aquel varón que fue levantado entre los muertos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Un día, todos nosotros seremos juzgados. Todos nosotros seremos puestos delante del trono blanco, el trono de justicia. Y ahí estaremos. Y aquellos que viven en incredulidad y han negado a Jesucristo y han negado y rechazado a Dios y las oportunidades que los creyentes le han dado, no porque tengan el poder para salvar, sino para presentar a Jesucristo, esos pagarán su precio. Y es inevitable. Porque estando en maldad, se ha quebrantado la ley y Dios juzgará con su justicia a los que quebrantan la ley. Entienda esta forma. Aquellos que nunca creyeron en Jesucristo y siempre lo han rechazado, practicaron otras cosas contrarias al conocimiento de Cristo, serán juzgados y estarán bajo la ira de Dios. Y esto es bíblico. Uno puede poner una palabra un poco más suave, pero es bíblico. Los que rechacen al Señor Jesús, por eso es la oportunidad que todos tenemos de no rechazar a Jesucristo a través de diferentes oportunidades, opciones, personas, mensajes. Los que rechacen al Señor y se mantengan en su incredulidad y en su rechazo serán juzgados por sus obras. Pero les espera de antemano una condenación en el infierno, porque han rechazado al Salvador, han desechado la oportunidad de salvación, han pisoteado la sangre de Jesucristo. Y esto no hay vuelta. Y pregúntese, ¿por qué existe el infierno todavía? Pero también nosotros los creyentes seremos juzgados con justicia divina. Y daremos cuenta por nuestras obras. Y los pastores darán cuenta por sus ovejas. Y cada uno de nosotros daremos cuenta delante del trono blanco, el trono de la gracia, el trono de Dios, nuestros hechos, nuestras acciones. Pero también seremos recompensados por cada una de ellas. ¿Qué significa esto? Si creo en el Señor Jesucristo y camino conforme a su voluntad, no puede haber maldad en mi corazón. No puede haber cosas que desprecien la sangre de Jesucristo. No puede haber en mi corazón y en mis actitudes reacciones o circunstancias que puedan negar a Jesucristo. Por eso cuando usted va caminando por la calle, está en su trabajo y se suma el vocabulario del mundo, usted está rechazando su testimonio. Usted no está testificando lo que Dios hizo en su vida. Porque si usted cree en el Señor Jesús, hace un buen tiempo que se congrega y deja que el Espíritu Santo obre en su vida, no puede juntarse con el mundo a tomar, a fumar, a drogarse, a insultar a todo el mundo, a decir mala palabra y a hacer cualquier barbaridad. No lo puede hacer. O no tiene el Espíritu Santo, o lo tiene relegado a un rincón de su corazón. Por eso los incrédulos y los que rechazan a Jesucristo y la salvación de sus almas serán juzgados con justicia divina por sus actos y serán condenados según la ira de Dios. Apocalipsis. Pero nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, los que nos hemos mantenido en sus lineamientos, los que peleamos y nos esforzamos todos los días para hacer la voluntad de Dios, seremos juzgados también por nuestros actos, pero seremos recompensados por ellos. ¿Qué significa? ¿Por qué digo que estoy seguro que seremos recompensados? Porque el tener a Jesucristo en nuestro corazón y hacer su voluntad y caminar y vivir según su voluntad, nos hace solamente hacer obras de bien. Orar por los demás, perdonar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan, ayudar. Y esto no es caridad, queridos.
Esto no es catolicismo para que usted diga cuanto mayor ofrenda, más cerca del cielo. No, esto no es así. Porque a Dios lo que menos le interesa es su ofrenda. Lo que a Dios le interesa es su corazón. Por eso vi un post en Facebook esta semana. Y es una realidad. No pasa en Maranata, creo que en Betel tampoco. Pero es una realidad. Una foto, un muchacho con una botella de cerveza tomando cerveza. La foto de al lado, vestido de monaguillo, cargando la cruz. Y esto decía, durante todo el año, y la foto al lado, durante Pascua. No creo que alguien de aquí viva de esa forma. Que pase 6 días en cualquier cosa y al 7º día levante su mano y dé gloria a Dios. No quiero creer. Pero si hay alguno, seremos juzgados. Si nos hemos apartado de la voluntad de Dios y sus lineamientos, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios 24 horas al día, 7 días por semana, entonces nos espera una condenación. Mire, pero si hacemos la voluntad de Dios, yo no digo que usted no peque porque a veces sin querer hasta lo hacemos, con los ojos, con el pensamiento, tenemos que luchar con eso. Lo que digo es que no se entregue al pecado, no se entregue al pecado, arrepiéntase cuando pueda. Tome un camino diferente, vaya a Jesucristo a los pies del Señor y ahí encontrará la fortaleza necesaria. Porque todos somos tentados de alguna forma. La diferencia es con nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que cuando vamos a los pies del Señor dijimos, Señor, perdóname, quiero que me ayudes a no caer más, a no pasar por esto. Dios inmediatamente acude en su ayuda, acude a su llamado. Y los que serán condenados, los incrédulos, aquellos que siempre han rechazado a Jesús, serán también juzgados por sus obras. Y sabemos cuál es su destino. Pero los que creemos en el Señor Jesús y hacemos la obra de Dios, somos justificados a través de su sangre. Nos esforzamos todos los días para seguir adelante, para hacer lo que a Dios le agrada, con nuestros errores, con nuestras carencias, con nuestra metida de pata diaria. Pero nos esforzamos para seguir la voluntad de Dios, también seremos juzgados. Pero la diferencia es que tendremos recompensa en los cielos, según las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Y entienda bien por obras. Entonces, todos seremos juzgados. Romanos dice, todos comparecerán delante del trono. Todos seremos juzgados, por una cosa o por otra. Los de mal obrar, los de mala fe, los que siempre han rechazado tendrán su recompensa. Y los que hemos tratado de seguir siempre los lineamientos del Señor, haciendo su voluntad, peleando para hacerla todos los días de nuestra vida, esforzándonos para agradar a Dios, aunque el mundo nos odie, tendremos también nuestra recompensa. Entienda esto. Y el cuarto punto creo que es el más fundamental de todos. Seremos juzgados por nuestras obras. Dios derramará su ira sobre aquellos que lo han rechazado y han tenido oportunidad de aceptarlo, pero no han querido. Se han dedicado a otras religiones, a otras búsquedas, a otras cosas, que si no hay un arrepentimiento genuino, y esto no va a ir, miren, si hay algo bien clarito aquí, que aquí no va a haber purgatorio. El purgatorio, vio que la doctrina dice que el cielo, el infierno, y en el medio ahí está, a ver qué es lo que pasa, a ver para dónde lo mandamos. Pues la doctrina evangélica, según la Biblia, no hay purgatorio, es cielo o es infierno. Y por más que los santos oren por su alma aquí en la tierra para ver para dónde lo mandan, usted ya fue a su destino. No tiene término medio para ver qué hacemos. No. La decisión de su vida eterna, cielo o infierno, está aquí en la tierra. De nosotros depende. No depende de Dios, pues ya nos dio la bendición de seguirlo y disfrutar de eternidad. Pero también nos da la, no opción, pero sí nos advierte de no seguirlo, rechazarlo, también hay destino. Y está bien caliente ese destino. Mire, al que no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle un temor profundo, porque enfrentará la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Pero ese juicio no tendría que producir temor en nosotros,
Porque tenemos la posibilidad y tuvimos la posibilidad y la aprovechamos de hacer nuestra oración de fe, de ser perdonados de nuestros pecados, de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y de tener entre ceja y ceja la vida eterna. Eso es lo que nos espera. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Él y nos ayuda a recibir el perdón de nuestro pecado. Sin embargo, la persona que continúa en incredulidad se asegura que la ira de Dios esté sobre sí. Si conoce a alguien que toda la vida ha rechazado a Jesucristo, déle una oportunidad. Háblele del Señor. Dígale que hay salvación, vida eterna y hay perdón de sus pecados. Dígale que su incredulidad puede ser transformada en creer en Jesucristo. Y tendrá el perdón y será nueva criatura. Porque de la misma forma que nosotros llegamos al Señor con pecados, rechazando a Cristo, yo mismo decía, el 98% lo hago yo, y si existe Dios, se lo dejo un 2%. De esa forma hay millones y millones de personas. Muchos de ellos son nuestros vecinos, nuestros familiares, conocidos directos. Si tienen la oportunidad de predicarle a alguien y hacer que esa alma se arrepiente y vuelva a Cristo, hágalo. Porque será una leña menos al infierno. Y será una corona más en los cielos. Hágalo. Sea joven, sea anciano, sea adulto, sea lo más bajo que usted haya conocido, vaya por él. Y haga lo que tenga que hacer. Tiene el Espíritu Santo que le ha dado fuerza, y ya lo vimos. Pero recuerde que con la resurrección de Jesucristo también vino el juicio sobre nosotros, la justicia sobre nuestra vida. A los que no creen y a los que creemos. Mira lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense, de verdad, dice Pedro. Les espera una alegría inmensa. Y miren lo que dice después. Y esto me llamó la atención. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El apóstol Pedro habla de gozo y esperanza en tiempos difíciles. Y basa su confianza en lo que Dios hace a través de nosotros. Por eso él dice, alégrense. Porque la salvación ya está para ustedes y les será revelada en el día final. Gócense en eso, aunque tengan que pasar por diferentes pruebas, que será por un corto tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro? Es que las pruebas que puede estar pasando, la dificultad que puede estar pasando, la circunstancia crítica, no es su última experiencia. Es algo breve, momentáneo. Esta breve tribulación momentánea, dijo el apóstol, hará crecer en nosotros un mayor peso de gloria. Así que lo que esté pasando, que nada sea para renegar de Dios, ni mucho menos perder su salvación. Usted gócese aún en las pruebas y dificultades que puede estar pasando, porque el apóstol Pedro dijo, alégrense hasta en los problemas críticos que puedan estar viviendo, porque la salvación viene, el día donde les será revelada la vida eterna, ya está a las puertas, ya está viniendo. Alégrense en el día de su prueba, gócense en las dificultades. Sean felices en los momentos críticos, porque la recompensa viene. Él nos está diciendo, manténgase firme a pesar de. Sigan adelante, porque el día de la revelación de nuestro Señor ya está a las puertas. Porque viene salvación y eso nos llena de expectativa, dijo Pedro. Me llena de expectativa que aunque pase por persecución, por momentos difíciles, aunque quieran apedrearnos, rompernos los techos, me alegro, me gozo, porque el día que espero ya viene. Esto es lo que decía el apóstol Pedro. ¿Qué mejor que esto? ¿Seremos perseguidos? Claro que seremos perseguidos. ¿Seremos juzgados? Sin duda seremos juzgados. Nos querrán procesar porque no queremos, no vamos a casar hombre con hombre y mujer con mujer. Seremos procesados. Pero manténgase en la fe a pesar de las críticas, de los momentos difíciles.
Haga lo que tenga que hacer, pero manténgase en la voluntad de Dios y firme. Porque rechazar el camino, abandonar el camino, decir, esto ya no es para mí, esto lo hace el común de los mortales. Pero los que no somos comunes, nos mantenemos firmes a pesar de las pruebas. Para que se nos revele a nosotros el día de nuestra salvación. Y cuando venga el Señor Jesucristo no habrá momento para arrepentirse, porque dice la Escritura que Él viene como un rayo de este a oeste. Y esto será un abrir y cerrar de ojos, mucho más rápido que eso. Y ya no habrá tiempo para decir, Señor, perdóname. No, querido, lo que usted hizo, y lo que no hizo, no lo hizo, punto. Y hay dos destinos, y mi oración es que nuestro destino sea el cielo, salvación, vida eterna, eterna alabanza. Los beneficios de la resurrección. Pascua y festejar esto y los chocolates y los cosas. No. La resurrección es un significado profundo que nos benefició a nosotros. Mire, pasó en mi corazón hablarle sobre que su sueño resucite, que venga y cosas. Pero sabe que el Señor puso en mi corazón repasar esos beneficios. ¿Qué es lo que sucedió con la resurrección de Jesucristo? Así que póngase en pie, vamos a orar. Y yo creo que el Señor siempre nos está ministrando de una forma u otra, siempre nos está ministrando. Pero que esta oración ministre la presencia de Dios. Vamos a ministrar la presencia de Dios. ¿De qué forma, pastor? Con un corazón agradecido. Un corazón que diga, Señor, gracias. Porque aunque estaba muerto en delito, igualmente insististe y fuiste por mí. Porque aunque no merecía, Señor, ni siquiera media gota de tu sangre, derramaste toda ella por mi vida en la cruz del Calvario. Fuiste por mi castigo, yo tendría que estar ahí. Pero fuiste tú, Señor. Y no solamente hiciste eso, sino que después de esto me trajiste a vida cuando viniste a resurrección al tercer día. Aquellos fueron y dijeron, ¿pero dónde está la piedra corrida? Y allí no había más nada. Y los ángeles dijeron, pero ustedes vienen a buscar al Señor Jesús, no está acá, pero mira dónde lo pusieron. ¿Acaso la piedra lo puede retener si ni siquiera el sepulcro ni la muerte lo pudo retener? ¿Acaso lo podía frenar una piedra que estaba a la puerta de la tumba? ¿Acaso lo podía detener lo que el hombre había puesto allí? No, nada, absolutamente nada, porque la obra de Dios es perfecta. Y juntamente con Él, cuando Él salió de esa tumba, nosotros vinimos a vida y vida eterna. 2000 años después estamos gozándonos de ese sacrificio. Beneficios sobre nosotros trae la resurrección de Jesucristo. Amado Dios y Padre, queremos bendecir tu nombre, exaltar tu gloria. Queremos reconocer tu grandeza, tu amor, tu infinita misericordia. Queremos darte toda la alabanza y el honor. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, porque tú eres santo y digno de toda gloria y toda honra a Dios. Darte gracias, porque reconocemos, Señor Dios mío, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Porque reconocemos, Señor Dios mío, que no tenías por qué ir allí a la cruz del Calvario por nosotros, pero igualmente, por amor a ti mismo, fuiste Dios. Porque así lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amaste a Dios, que entregaste a tu Hijo que fuera la muerte en cruz por cada uno de nosotros. Y podía haber quedado allí, estaría bien. Pero tu plan perfecto incluiría, Señor, a los 3 días, el tercer día, esa resurrección de Jesucristo en gloria, en victoria, como siempre. Y con las llaves de la muerte y del Hades. Allí traía, Señor, nuestra libertad, allí traía nuestra redención, allí traía el perdón de nuestros pecados. Allí traía, Señor, Dios mío, esa cadena de esclavitud que se rompió. Allí traía esa promesa de vida eterna, esa bendición, esa oportunidad de estar en eterna alabanza en ti, de vida eterna, de salvación de nuestra alma. En esa resurrección también vino la unidad contigo, en esa resurrección vino, Señor, la promesa del Espíritu Santo. En esa resurrección también vino el juicio sobre cada uno de nosotros, sobre el mundo que ha de ser juzgado. En esa resurrección, Señor, trajiste beneficios sobre nosotros. ¿Cómo no darte gracias, Dios? Podíamos haber tenido un culto, pero esto es mucho más que un culto a Dios. Esto es una acción de gracias. Esto es una, Señor, expresión de gratitud por todo lo que hiciste, Dios. Podíamos haber tenido una administración poderosa en el Espíritu, con milagros, con cosas que aún no habíamos creído o pensado que podían suceder, pero no, Dios. Pusiste en mi corazón de solamente darte gracias, de bendecir tu nombre, de exaltar tu gloria, de que reconocer que si no hubiese sido por ti, entonces estaríamos aún sumergidos en delitos, en pecados, en muerte.
aún estaríamos allí muertos espiritualmente, pero tú, Dios, tuviste ese plan perfecto, esa idea perfecta, que solamente en ti podía haber surgido. Que por amor a ti, amor a nosotros, hiciste ese sacrificio, entregaste lo más preciado que tenías, y era tu Hijo Jesucristo, para que diese su vida por nosotros, y lo hizo, y gracias por ti. Gracias por eso, Dios. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque hoy podemos disfrutar de una libertad extraordinaria en Cristo Jesús. Hoy podemos disfrutar de esa compañía que va con nosotros en todo lugar y en todo tiempo. Hoy podemos disfrutar del Espíritu Santo que nos fue dado porque era una promesa hecha carne sobre nosotros, y recibimos ese poder. Y la obra redentora a través de nosotros sigue siendo hecha por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque también fuimos unidos contigo, juntamente contigo. Así como en el bautismo fuimos sumergidos, en tu resurrección vinimos a vida plena y vida nueva. Gracias, Señor, porque solamente tú podías haber hecho, y lo hiciste. Y lo hiciste, Dios. Y aún muchos te tienen como muerto clavado en la cruz, pero mi cruz está vacía. Porque tú venciste la muerte. Porque tú ya no estás en la cruz, Dios, sino que estás sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Dios, por esa misericordia y ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque solamente tú lo podías haber hecho. Gracias, Dios, porque en ti encontramos salvación, vida eterna, pero también allí fuimos redimidos. Allí fuimos comprados a precio de sangre. Allí fuimos perdonados. Allí fuimos hechos nueva criatura, Dios. Y allí fuimos sellados con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé que tu presencia es buena. Gracias, Señor, Dios mío, porque sé que tu gracia y favor se derrama sobre nosotros cada día. Porque tu bondad, Señor, está en nosotros. Porque tu misericordia, Señor, permite que nuestros ojos sean abiertos cada mañana para la gloria y honra de tu santo nombre. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.